Como si un teaser trailer de la serie de Harry Potter no hubiera sido suficiente, HBO Max nos presentó un avance mucho más extenso, a través de un documental de unos 25 minutos del detrás de cámaras, titulado En busca de Harry, el arte detrás de la magia. En este documental profundizan en muchos detalles de la producción, como el proceso de casting para encontrar a Harry, Ron y Hermione, los animatrónicos de animales mágicos, el vestuario, los sets, los actores, en fin, muchísimas cosas. Después de verlo una cantidad preocupante de veces, lo que hice fue analizar cada una de las tomas para ver qué secretos de la serie podrían estar revelando. Y déjenme decirles que encontré bastantes. Así que hoy quiero compartir con ustedes algunos detalles que tal vez no habían notado del detrás de cámaras y lo que podrían estar revelándonos sobre lo que veremos en la serie. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir todos los detalles escondidos en el documental En busca de Harry, el arte detrás de la magia, Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de Mequelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba gratis de 14 días en Storytel usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. La primera toma que vemos es del interior del castillo de Hogwarts, el vestíbulo principal que lleva al gran comedor. Esta también fue la primera imagen que vimos en el teaser, solo que en el detrás de cámaras podemos notar más del set, con algunos tapices, más escaleras, la iluminación y el techo. Lo que se me hizo interesante es que en la siguiente toma podemos ver mucho más de cerca el banner de bienvenida que pusieron en el castillo para recibir a los alumnos de primer año. Dice: bienvenidos a Hogwarts, alumnos de primer año. Alrededor se lee Escuela de Magia y Hechicería y en la parte de abajo tiene una H en minúscula, con un estilo muy medieval. Esta misma H la vemos en la siguiente toma, en la carta de Hogwarts. Por fin, esta es la primera vez que se revela el nuevo escudo de armas de Hogwarts. Aquí es un poco difícil de ver, pero por fortuna Mondo Mago, los encargados ahora del diseño gráfico de la serie, compartieron en Instagram una versión en mejor calidad del escudo, donde podemos ver esta H minúscula en estilo medieval, rodeada por las 4 mascotas de las casas del colegio. En el lado izquierdo está el león de Gryffindor, en el lado derecho el tejón de Hufflepuff, en la parte superior el águila de Ravenclaw. Sí, el águila, no más cuervos. Y en la parte inferior la serpiente de Slytherin. De nuevo todo en un estilo muy medieval. En la parte inferior también podemos ver el lema de la escuela: Draco dormiens nunquam titilandus. Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. Y si lo notaron, este no es el mismo escudo que vemos en los uniformes, que tiene una H formada por las ramas y las raíces de 2 árboles. En palabras del equipo de Mondo Mago, es difícil imaginar que, después de 1000 años, los numerosos artistas mágicos que han pasado por el castillo y han dejado su huella, no hayan ofrecido múltiples interpretaciones del mismo. Es por eso que vamos a ver muchas versiones a lo largo de la serie, tanto del escudo de Hogwarts como de los escudos de las casas. También podemos ver un poquito de la carta de Hogwarts que le llega a Harry, escrita en tinta verde, y con la misma letra que habíamos visto en el teaser, que es la letra de Minerva McGonagall, porque era ella quien escribía las cartas. Y como dato curioso, Mondo Mago también nos compartió el diseño completo de la caja de la Nimbus 2000, con 2 jugadores de Quidditch, uno en el lado izquierdo atrapando la Snitch dorada, con la leyenda suave y precisa, y otro en el lado derecho con la Quaffle, con la leyenda rápida como una Snitch. Pero lo que quiero que noten es que en el papel que va a envolver la caja de la Nimbus, está escrito en esta misma tinta verde y en esta misma letra: a H. Potter, a volar por los cielos. Y esta letra se ve igual que la de la carta porque es la de Minerva McGonagall, que fue quien le regaló la Nimbus 2000 a Harry Potter. También vemos algunas escobas,
que curiosamente no se ven planas como las que habíamos visto en el teaser. Así que yo creo que podemos confiar en que veremos muchos diseños de escobas diferentes, probablemente para diferenciar mejor los modelos de escobas que conocemos. Ya sabemos que vamos a ver la Nimbus 2000, y no me extrañaría ver por ahí una Twigger 90, que empezó a fabricarse en 1990 y que era la principal competidora de la Nimbus, con accesorios como un timbre de serie y un cepillo con sistema antiturbulencias. Otra cosa que se me hizo curiosa del detrás de cámaras es ver lo verdaderamente diminuta que se ve la alacena debajo de las escaleras. Vean cómo la puerta le llega a los hombros a esta chica. Incluso parece una alacena que a cualquiera le resultaría incómodo guardar cosas que no usa. Ahora imagínense que un niño durmiera ahí. Podemos ver también más del colchón en el que dormía Harry, que parece más un colchón de cuna que de cama. Es por eso que ni siquiera podía estirar bien sus piernas al acostarse. Además estaba en el suelo frío. Y todas las frazadas también parecen más de Dudley cuando era bebé. No sé ustedes, pero todos estos detalles me hacen odiar todavía más a los Dursley. En el teaser ya habíamos analizado muy a fondo la decoración de esta alacena, pero ahora podemos ver otra toma con todavía más detalles escondidos dentro. Vemos muchos recortes de revistas, principalmente de lugares lejanos, a los que seguro Harry soñaba con ir para alejarse de los Dursley. También vemos el gancho que le regalaron los Dursley de cumpleaños, y la motocicleta voladora con la que soñaba Harry, que en realidad era la motocicleta voladora de Sirius Black. Pero aparte de eso que ya habíamos visto, también podemos notar que Harry hacía muchos dibujos de animales, algo que se me hizo muy curioso. Y también se alcanza a ver un dibujo y varias tarjetas de jugadores de fútbol. Algunas personas más aficionadas al fútbol que yo incluso encontraron la tarjeta de Maradona. A ver si en la serie nos muestran alguna conversación entre Harry Potter y Dean Thomas hablando de fútbol. Y esto yo no lo había notado, pero varias personas han señalado que estos stickers que se ven aquí podrían ser los que vienen con la fruta, lo cual es bastante triste si lo pensamos, porque era una de las pocas cosas que Harry podía coleccionar. Pero ¿saben qué me encanta? Que todo esto que le gustaba a Harry desde niño y con lo que soñaba, comenzó a hacerse realidad cuando llegó a Hogwarts. Primero pudo ir a un lugar muy lejano, lejos de los Dursley, como tanto quería. Luego por fin pudo tener una mascota, su lechuza Hedwig, que le regaló Hagrid, y además pudo practicar el deporte equivalente al fútbol en el mundo mágico, el Quidditch, en el que además era muy bueno. Así que además de ser una alacena muy apegada al libro, creo que también funciona como un presagio de todo lo que Harry lograría en Hogwarts. Luego vemos la estatua de una lechuza de bronce, que no estoy muy segura de qué es, pero por el fondo parece que está dentro del gran comedor, por las mesas llenas de comida y los vitrales detrás. Estoy pensando que tal vez se trate del atril donde Dumbledore se paraba a hacer sus discursos, y que la lechuza abra sus alas cuando está en uso, quedándose así el resto del tiempo. Sería algo increíble de ver, aunque puedo estar equivocada. ¿Ustedes qué piensan que es? También tenemos otra toma del gran comedor, pero ahora enfocada en la mesa de los profesores, con Hagrid y Snape. Y más adelante veremos otra toma de esta misma mesa, donde podemos ver más de cerca a la profesora Pomona Sprout, interpretada por Siryn Saba, y un poquito a Filius Flitwick. En el tráiler de este documental ya habíamos visto una toma muy lejana de cómo luciría Filius Flitwick en esta serie de Harry Potter, y ahora lo vemos un poquito más de cerca, aunque todavía no se le alcanza a ver la cara. Yo creo que lo están escondiendo a propósito. Después de todo, en esta serie estaríamos viendo la tercera versión de Filius Flitwick que interpreta Warwick Davis, y todos queremos verla. De lejos me recuerda un poco a una ilustración que se publicó en Pottermore del profesor Filius Flitwick, así que creo que esta versión será más cercana a eso. Y por supuesto también se puede ver a Papa Eziedu como Severus Snape. Dentro del mismo gran comedor también podemos ver a John Lithgow como Albus Dumbledore, bailando y pasándosela muy bien. Quiero resaltar su túnica púrpura con flores, que se me hace increíble. También vemos a la profesora Minerva McGonagall, interpretada por Janet McTeer, con una túnica negra bastante curiosa.
con un adorno en rojo y blanco en el cuello. No sé si será un estilo de túnica de gala que se use específicamente para la ceremonia de selección, porque es solamente en esa escena que la usa. También quería resaltar el atuendo que lleva Nick Frost como Hagrid cuando recibe a los alumnos de primer año en la estación de Hogsmeade, porque en el teaser no se alcanzaba a ver muy bien y me encanta. No lleva su típico abrigo, sino más bien una especie de chaleco abrigado y un sombrero que le hace juego. También vemos más de cerca la linterna que guiaba a los alumnos y sus guantes tejidos, que son nuevos en esta versión de Hagrid y que reflejan la afición que tenía por tejer, algo que se menciona en los libros. Y honestamente yo podría ser perfectamente esta chica que está bostezando en el tren. Entendible que estuviera cansada después de tantas horas de viaje. Vemos también por primera vez uno de los patios exteriores de Hogwarts, con este árbol increíble. Y del lado izquierdo se alcanza a ver algo dibujado en la pared. La verdad no distingo mucho, solo el año 1990. Y tal vez el escudo de Hogwarts. No sé si tal vez es algún dibujo que hicieron los alumnos por ganar tal vez la copa de las casas o la copa de Quidditch. Pero se me hace muy interesante ver cosas dibujadas en el castillo, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. También vemos lo que creo que es un modelo de los planetas, así que esta torre podría tratarse de la Torre de Astronomía, la más alta de Hogwarts. Esto significa que ahora sí tal vez podríamos ver adaptada alguna clase de astronomía, ojalá. Algo que no había notado la primera vez que vi el documental es que nos dieron nuestro primer vistazo a la tienda de Madame Malkin. Túnicas para todas las ocasiones. Podemos ver los maniquíes con los uniformes de Hogwarts y otro con ropa mágica para adultos. Esta tienda será muy importante en la primera temporada, porque ahí es donde Harry Potter conoce por primera vez a Draco Malfoy. Así que ver el interior podría indicar que ahora sí veremos esta escena adaptada. Además ya estaba por ahí el rumor de quien interpretaría a Madame Malkin, Naomi Wirtner. También podemos ver lo que parece ser el interior de la tienda de varitas de Ollivander. Podemos notar que las cajas de las varitas van a ser muy diferentes. Incluso parece que están usando cajas de madera y metal, lo que le da un toque más natural y antiguo. Pero sin duda, una de las escenas que más me llamó la atención fue esta en la que vemos a Minerva McGonagall. Pero si se fijan bien, lo que está atrás no parece ser el castillo de Hogwarts, sino más bien la entrada de una casa, específicamente de una casa Muggle. Esto me hace pensar que, así como las fotografías extra de la serie que se publicaron, donde vemos a Ron en lo que parece ser la madriguera, posiblemente recibiendo su carta de Hogwarts, es muy probable que veremos a Hermione Granger recibiendo su carta de Hogwarts de parte de Minerva McGonagall. Después de todo, como Hermione era nacida de Muggles, alguien de Hogwarts tenía que ir a explicarles a sus padres lo que significaba ser aceptada en este colegio. Y como McGonagall era la directora adjunta, lo más probable es que ella se encargara de hablar con ellos. En esta imagen también la vemos en exteriores, que tampoco parecen ser del castillo de Hogwarts. Así que podría pertenecer a esta misma escena. Además, en este mismo documental, cuando las directoras del casting estaban hablando sobre el casting de Arabella, mencionan que le hicieron decir una frase en la que hablaba con sus padres sobre Harry Potter y Ron Weasley. Es verdad que aquí todavía no los conocía, pero el hecho de que la hicieran actuar una escena donde estaba hablando con sus padres me hace pensar que la probabilidad de que ellos aparezcan desde la primera temporada es bastante alta. Ahora quiero que le presten mucha atención a lo que dice John Lithgow al inicio del documental. En primer lugar, nos confirma que la serie sí tendrá 8 episodios. Esto no es novedad, pero también menciona que ahora van a explorar historias secundarias. Y creo que esto es clave. Nos dice que las historias siempre han estado ahí, pero que ahora van a poder mostrar lo que pasa tras bambalinas, lo que no vemos. Esta escena de Hermione recibiendo su carta de Hogwarts podría reflejar justamente eso, porque además nos muestran esta toma de McGonagall mientras él lo está diciendo. Básicamente creo que nos están confirmando que además de la historia de Harry Potter que todos conocemos y amamos, vamos a ver más historias secundarias de otros personajes. Y creo que eso es lo que más me emociona en lo personal de esta serie. Después de eso, las directoras de casting, Emily Brockman y Lucy Bevan, revelaron
revelaron que el departamento revisó más de 40.000 audiciones, solamente de Harry, Ron y Hermione, y que finalmente perdieron la cuenta, pero que sí vieron cada uno de los videos que les mandaron en línea. Luego el equipo se dirigió a Manchester, Escocia, Irlanda y Cardiff, para realizar audiciones presenciales en busca de Harry, Ron y Hermione. Alastair Stout, el nuevo Ron Weasley, hizo su audición en Manchester, Arabelle Stanton, la nueva Hermione, en Londres, y Dominic McLaughlin, el nuevo Harry Potter, en Glasgow. Vimos algunas de las primeras imágenes de ellos como el trío de oro, posiblemente de cuando los eligieron, porque llevan la ropa de esa fotografía del anuncio oficial, así que es muy posible que ahí se hayan conocido por primera vez, y luego ya los vemos caracterizados como sus personajes, los tres perfectos. Esta escena también la habíamos visto en el tráiler del documental, pero aquí vemos a Mara Lepere Schlupp, espero que así se pronuncie, diseñadora de producción, mostrando un modelo del castillo de Hogwarts, que corresponde al vestíbulo principal donde entran los alumnos de primer año por primera vez. Eso quiere decir que esta parte de aquí sería el gran comedor. Lo más curioso es que en el fondo vemos algunas varitas y escobas de Quidditch. Justo como les decía antes, las escobas van a tener diseños muy variados. Me imagino que dependiendo de los modelos. Seguramente las barredoras van a tener una forma característica, las cometas otra, y creo que veremos más modelos de escobas, sobre todo los que salen en el libro de Quidditch a través de los tiempos. Ahora, esta toma de aquí, esto es lo que más quería ver yo en la serie, porque puede ser un concepto de arte de una escena inédita que vamos a ver en la serie. El año pasado se publicaron algunas fotos y videos filtrados donde nos mostraban a quienes parecían ser Lily y James Potter, cruzando un puente y lanzando hechizos con su varita, y parecía que estaban usando pirotecnia para esos efectos, pues yo creo que esa escena es justamente la que se puede ver en este arte conceptual. También creo que este podría ser una especie de mood board sobre las escenas de los flashbacks de James y Lily, porque del lado derecho podemos ver fotos del pueblo de Lostleaf, una pequeña aldea y parroquia civil ubicada en el valle de Ray, dentro del Parque Nacional de Dartmoor, en Devon, Inglaterra. Este pueblo ya lo habíamos visto antes, porque se filtraron escenas de cuando la producción de la serie de HBO estuvo filmando ahí, y no grabaron cualquier cosa. Grabaron lo sucedido la noche del 31 de octubre de 1981, es decir, la noche en la que Voldemort se dirigió a matar a los Potter. Pero lo importante es que este pueblo será el Valle de Godric en la serie. Y la escena que se puede ver a la izquierda siempre me ha intrigado mucho, porque la noche del 31 de octubre James y Lily estaban escondidos en su casa. Sin embargo, en este video, que es la misma escena que vemos en el documental, se les ve cruzando un puente y lanzando hechizos con sus varitas, como si estuvieran defendiéndose de alguien. Por eso no creo que esta escena pertenezca a la noche de Halloween. Además, más adelante también se filtró otra fotografía tomada en el mismo lugar, Wardown Park, donde se filmó esta escena en el puente, en la que podemos ver algunos botes, así que podría tratarse de Hogsmeade. Yo creo que esta es una escena inédita de la serie, en la que probablemente veremos a James y a Lily desafiar a Voldemort. Después de todo, sabemos por la profecía que lo desafiaron 3 veces cuando estaban en la Orden del Fénix, y al lanzar estos fuegos artificiales, tal vez podrían estar indicando a los otros miembros de la Orden del Fénix que están a salvo. No lo sé, pero definitivamente es una escena inédita de la serie que ya no puedo esperar a ver. Por cierto, el video de esas fotografías filtradas se los dejaré por aquí. Ahora quiero hablar un poco de los dulces que llevará la señora del carrito en el expreso de Hogwarts, porque el diseño cambió completamente respecto a lo que todos conocemos. En el carrito podemos ver algunos dulces ya conocidos, como las varitas de regaliz o las babosas de gelatina, pero también hay otros que nunca habíamos visto, como uno que se llama Runestone Ripple, que parece ser de frambuesa. También podemos ver más de cerca la nueva caja de las grajeas Bertie Bott de todos los sabores. La ilustración parece estar inspirada en el cuento inglés Jack y las habichuelas mágicas, donde Jack, un niño pobre, cambia su vaca por unas habichuelas mágicas que crecen hasta el cielo y lo llevan a un mundo donde vive un
ogro. Ahí con astucia roba tesoros, como oro, una gallina que pone huevos de oro y un arpa mágica, escapando cada vez de ser descubierto, hasta que finalmente corta la planta para evitar que el ogro lo siga, y así asegura el bienestar de su familia. Curiosamente, en los cromos del videojuego de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, vemos el cromo de Bran, el sediento de sangre, y ahí dice que era un gigante que vivía en un castillo en la cima de una planta de frijoles encantada, y que fue asesinado por un chico llamado Jack. Así que de alguna manera el cuento de Jack y las habichuelas mágicas ya estaba conectado con el mundo mágico. También vemos por primera vez la caja de las ranas de chocolate. Ahora van a ser verdes y no azules. Y toda la caja está inspirada en una especie de pantano, con una flor de loto en la parte superior. La rana ahora es más realista, ya no parece completamente de chocolate, sino una rana de verdad. Y los cromos ahora serán redondos y verdes. ¿Qué opinan de estos nuevos diseños? También tenemos un primer vistazo a la Snitch dorada, que a simple vista se ve muy parecida a la de las películas. Pero hay un detalle que me encantó. Ahora la Snitch dorada tiene garras. Este es un detalle que refleja que antes de la invención de la Snitch dorada, se solían atrapar aves los Snitchets dorados durante los partidos de Quidditch. Así que de esta manera tan simple están incorporando este pasado en el diseño y me encanta. Y también tenemos un pequeño vistazo a la caja donde se guardan las pelotas de Quidditch. Así será donde se guarda la Snitch dentro de la caja. Lamentablemente los escudos de las casas están desenfocados, pero sí se alcanza a ver mejor el de Slytherin. También nos enseñan la caja ya pintada, pero desde lejos. Ya quiero ver el diseño completo porque se ve increíble. Ahora quiero que analicemos mucho más a fondo el callejón Diagon, porque ya revelaron más tomas que nos dan una mejor idea de cómo lucirá en la serie. Lo primero que vemos es un plano de la fachada del banco Gringotts, con la leyenda Forteus Quo Fidelius. Esta frase no aparece en el libro, es algo que se agregó para las películas, aunque en los materiales de las películas aparece como Fortius Quo Fidelius, con I, no con E, que significa algo así como más fuerte a través de la lealtad en latín. En la serie, en lugar de Fortius, dice Forteus, así que no sé si sea un error. Pero bueno, esto solo se ve en el plano, porque en el edificio como tal ya no aparece, así que habrá que ver si la versión final del banco conserva esta frase o no. La fachada del banco va a ser muy diferente del Gringotts que todos conocemos, aunque eso en realidad la hace más fiel al libro, donde se describe como un edificio blanco como la nieve, que se alzaba sobre las pequeñas tiendas. Delante de las puertas de bronce pulido, con un uniforme escarlata y dorado, había un duende. En el centro de esta sección del callejón Diagon podemos ver un árbol, que me recuerda mucho a la fuente de la plaza de Hogsmeade en el videojuego Hogwarts Legacy. También se reveló un pequeño vistazo al pub El Caldero Chorreante. Del lado izquierdo vemos varios pósters arrancados, muy similares a los que vimos en las fotografías filtradas de la fachada hace tiempo, para darle esa apariencia de pub viejo. Y al fondo se alcanza a ver la barra. Vemos también por primera vez las nuevas botellas de la cerveza de mantequilla. Y siendo honesta, la primera vez que las vi pensé que eran botellas de leche, sobre todo por la vaca que está ilustrada ahí. Y yo creo que más adelante en el documental vemos otras tomas que podrían ser el interior del caldero chorreante. No se especifica, pero si es así, ese podría ser nuestro primer vistazo al interior del pub. Ahora, esta foto al principio pensé que era de Hogwarts, pero viéndola mejor y considerando que está dentro de las imágenes del callejón Diagon, creo que podría tratarse de la parte de arriba del caldero chorreante, donde Harry Potter se queda hospedado un tiempo en El prisionero de Azkaban. Hay que recordar que estos son sets que usarán durante 10 años para todas las temporadas, así que ya tuvieron que construir varios lugares que veremos más adelante, no solo lo de la piedra filosofal. Por eso pienso que ahora todo se podría sentir más completo, porque desde el primer libro podríamos ver locaciones que no necesariamente aparecen en el primer libro. Creo que esto mismo va a pasar con las tiendas. Por ejemplo, más adelante en el documental vamos a ver animatrónicos de cangrejos de fuego, afuera de una tienda del callejón Diagon. Aunque no se distingue bien cuál es, podría ser perfectamente la tienda de animales donde Hermione compra a Crookshanks
Crookshanks en El prisionero de Azkaban, así que hay que estar muy pendientes de todos estos detalles cuando veamos la serie. También vimos la misma tienda que ya habíamos visto en el tráiler, que yo creo que podría tratarse de Flourish y Bloods, por los estantes llenos de libros, y que ahora estaría adornada con muchas páginas moviéndose en el techo de la entrada. Esta tienda será más importante en la cámara secreta, porque ahí es donde Harry conoce a Gilderoy Lockhart. Pero en el primer libro también entra ahí a comprar sus libros, así que tendríamos que verla desde la primera temporada. También vemos un pequeño anuncio del caldero chorreante en la pared, que yo creo que es la pared que conecta al callejón Diagon, porque justo ahí podemos ver el rótulo del callejón Diagon, que honestamente me encantó. Esa forma hace que se vea extremadamente mágico. Dentro del callejón podemos ver una nueva panadería, una tienda de plantas mágicas, que también habíamos visto en el tráiler del documental, y la que ya se confirmó oficialmente que será el Emporio de la Lechuza, o Emporio del Búho, dependiendo de la traducción, donde Hagrid le compra a Harry su lechuza Hedwig como regalo de cumpleaños. Aquí se puede ver el nuevo rótulo de la tienda. Podemos ver también el rótulo de la tienda, artículos de calidad para Quidditch, con una snitch dorada y aros en los vidrios, y el nuevo rótulo de la tienda de varitas de Ollivander. También tuvimos nuestro primer vistazo a Privet Drive. Aquí podemos ver el rótulo que dice Privet Drive, donde seguramente en la serie veremos a un curioso gato atigrado, mirando un mapa de la ciudad al inicio de la historia. Ese gato era Minerva McGonagall, por cierto. Esta es la nueva fachada del número 4 de Privet Drive, la casa de los Dursley. También podemos ver el auto de Vernon y el número de la casa. Pero lo más interesante son las fotografías que están dentro. Antes no las habíamos visto, pero suponíamos que tenía que haber muchas fotografías de Dudley, pero ninguna de Harry porque querían esconder su existencia. Y eso es justo lo que vemos. Hay un marco lleno de fotos de Dudley de bebé y de niño, sin rastro de Harry, por supuesto. Y lo mejor es que también nos mostraron una foto de la boda de Vernon y Petunia, con los padres de Vernon a la izquierda y los padres de Petunia a la derecha. Esta es la primera vez que vemos a la familia Evans, los abuelos de Harry Potter, en cualquier adaptación. Algo muy emocionante. Me pregunto si ellos también aparecerán en la escena del espejo de Oesed, donde Harry ve a toda su familia junta. Si ya eligieron a los actores, no me extrañaría para nada. Ahora vamos con uno de los sets más impresionantes que vemos en el documental, el gran comedor. Podemos ver las puertas decoradas con las mascotas de las casas y elementos naturales. No estoy 100% segura, pero creo que este alumno podría ser Oliver Wood, interpretado por Orson Matthews. También vemos que las puertas ahora estarán decoradas con plantas, que como se muestra más adelante, van a ir cambiando según la estación del año. Y también podemos notar que dentro del gran comedor habrá muchas escaleras y puentes. Vemos de nuevo los banderines de Ravenclaw y Slytherin que ya habían aparecido en el tráiler, confirmando que Ravenclaw tendrá por fin su mascota y sus colores correctos en la serie, el águila y el bronce. Por fin se hizo justicia para Ravenclaw. Pero quiero resaltar algo que Mondo Mago compartió en su Instagram. Explicaron que estos banderines están inspirados en la xilografía medieval, una técnica de impresión con plancha de madera, donde la imagen se tallaba a mano usando una gubia. Esto hace que sean más fieles a cómo se habrían hecho los banderines en la época de los fundadores, lo cual se me hizo muy interesante. También podemos confirmar que por lo menos las chicas estarán usando varios estilos de uniformes. Aquí vemos a una con un vestido, como el que lleva Hermione en el teaser, pero también hay otra usando un suéter abierto de botones y otra más con un suéter cerrado. Vemos también un mejor vistazo de Severus Snape entrando al gran comedor, con su túnica negra que lo hace ver como un murciélago. También podemos notar que habrá estatuas con las mascotas de las casas. En el documental están enfatizando mucho que todo lo que vemos en Hogwarts está mucho más inspirado en la naturaleza. Mara Lepre-Schlupp, diseñadora de producción, explica que tenían un deseo de anclarse en lo natural. Por cierto, mientras dice eso, vemos una imagen de Rory Wilmot como Neville Longbottom, probablemente en su primera clase de vuelo, porque lleva su túnica de exteriores y su escoba.
Ya muero de ganas por ver a Neville en la serie. Pero bueno, la clave para entender gran parte del diseño que vamos a ver en la serie está en esto que dice Mara, que la naturaleza es el origen de la magia. Yo ya había comentado que pensaba que veíamos tantos elementos naturales en Hogwarts porque querían darle más peso a la magia antigua, como la que conjuró Lily para proteger a su hijo Harry Potter, o la que se usó para construir Hogwarts. Y la verdad es que no estaba tan alejada de lo que nos están diciendo, porque al final la magia antigua es la magia que se usaba al inicio de los tiempos, que seguramente nació de la naturaleza. Algo que también se me hizo muy interesante es que hablan del interés de la serie por incorporar el realismo mágico en esta versión del mundo mágico de HBO. Es verdad que los libros de Harry Potter no son exactamente realismo mágico. El realismo mágico busca mostrar lo extraño como algo cotidiano, donde los elementos fantásticos se perciben como naturales y no se explican. La historia de Harry Potter, aunque ocurre dentro de nuestra realidad, presenta un mundo mágico separado, desconocido por los muggles, con sus propias reglas donde la magia sí se explica. Es un universo muy aparte, así que por eso no se considera realismo mágico. Pero en la serie parece que quieren acercar más el mundo mágico a la realidad. Por eso se están inspirando en el realismo mágico, para que la magia se sienta como algo que podría ser parte de la vida cotidiana. Y quiero que vean lo hermosos que son los nuevos invernaderos de Hogwarts. Habíamos visto un poco del interior, pero no el exterior, que es espectacular y me encanta. En esta escena vemos a los Hufflepuff, Justin Finch Fletchley, Hannah Abbott y Susan Bones en la clase de herbología. Me encanta que por fin vamos a ver más de los alumnos que fueron completamente ignorados en las películas, pero que son muy importantes. Ojo al ejército de Dumbledore desde esta primera temporada. También podemos ver un mejor vistazo a la clase de pociones. Aquí se alcanzan a ver Vincent Crabbe, Pansy Parkinson y Draco Malfoy preparando sus pociones. Y estaba en lo correcto en el video en donde analicé el tráiler del documental. La otra clase que vemos sí es la clase de transformaciones. Dentro vamos a ver unos pósters de transformaciones justamente, como el de una rata a una vela o el de un hombre a un pájaro. También tenemos nuestro primer vistazo a la varita de Minerva McGonagall, aunque no se distingue tan bien como quisiéramos. Y vemos más de cerca las varitas de Harry y Ron. En la primera clase de transformaciones que tomó Harry Potter, los alumnos intentaron transformar un fósforo en una aguja. Así que yo creo que esta podría ser justamente esa misma clase. Vimos también muchos de los animatrónicos de los animales mágicos que usarán en la serie. Las lechuzas están hechas de metal y plástico, con mecanismos que imitan los movimientos de las lechuzas reales. Además nos mostraron que cada pluma se inserta individualmente en una red, y cada lechuza tiene unas 36,000 plumas. Se crearon 10 de estos animatrónicos para la serie. También pudimos ver el animatrónico de Scabbers, que es increíble. Esta es la primera vez que lo vemos bien, porque en el teaser casi no se distinguía, y ahora podemos notar que se parece bastante al de las películas. Lo más impresionante es que, al presionar las patas hacia abajo, el cuerpo del animatrónico se comprime y se puede mover, así que no se siente rígido ni robótico, y los niños pueden actuar con él de forma más natural. Además se mueve de manera realista en el suelo, es impresionante. Pero lo más importante, escuchen esto, es que se creó una versión de Scabbers mordiendo. Aquí lo mostraron colgando de un dedo. Esto es muy importante, porque prácticamente nos confirman que veremos una escena del libro que fue eliminada de la película, cuando Malfoy, Crabbe y Goyle entran al compartimento de Harry y Ron en el expreso de Hogwarts. Y justo cuando están por pelear, Scabbers muerde a Goyle mientras él intenta agarrar una rana de chocolate, quedando colgando de su dedo. Ya quiero ver esta escena en la serie. También vimos los animatrónicos de otras criaturas mágicas, de un Dogbug, una criatura que es más conocida por el videojuego Hogwarts Legacy, y de hecho se parece bastante a la del juego, pero en realidad es una criatura que aparece en el libro de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos. Ahí se describe como algo que parece un leño, pero que al observarlo más de cerca revela patas delgadas y dientes muy afilados. Vive en pantanos y su alimento favorito es la mandrágora, así que me pregunto si será importante en la segunda temporada. También nos mostraron animatrónicos de más animales del libro de Animales Fantásticos
animatrónicos y dónde encontrarlos. En específico los gusarajos o gusamocos, que se describen como gusanos de color marrón, sin dientes, que comen principalmente lechuga y repollo, y a los que además les añadieron baba. Este pájaro que nos mostraron yo creo que es un jobbernoll, un ave de color azul moteado que se alimenta de pequeños insectos. Y también nos mostraron un cangrejo de fuego, que en el libro se describe como una gran tortuga con un caparazón lleno de joyas. Estos animatrónicos además están operados a distancia y lanzan fuego por la parte trasera. En cuanto al vestuario, aprendimos que los vestuarios de los muggles están lo más posible apegados a la época. Holly Waddington y su equipo hicieron una investigación muy extensa de lo que se usaba en 1991 y consiguieron mucha ropa en depósitos vintage. En general, para la ropa de los muggles usaron una paleta de colores inclinada hacia los tonos pastel, en colores fríos, y con un gran énfasis en telas sintéticas, como las de los shell suits, esos rompevientos de tela tipo avión que hacen ruido al moverse. Para Harry, el equipo se aseguró de que toda su ropa se viera holgada y deslavada, ya que usaba la ropa de su primo Dudley. Encontraron piezas originales y luego las recrearon para la serie. Y yo no me había dado cuenta la primera vez que vi el documental, pero quiero que vean este suéter. Sí, me llamó la atención porque se ve muy bonito y acogedor. Pero si regresamos al título que presenta la sección de vestuario, ahí confirman que se trata del suéter que la señora Weasley le regaló por Navidad a Harry. En el documental podemos ver tanto el suéter de Harry como el de Ron. El de Harry es en tonos azules, que cambian un poco respecto al libro, donde era verde esmeralda. Probablemente lo hicieron como un homenaje al de la película, que también era azul. Y además ya no tiene la letra H, sino que parece hecho con sobras de estambre. Es un detalle que me encanta, porque de forma muy sencilla refleja la falta de dinero de los Weasley, pero al mismo tiempo su deseo de darle un regalo a un chico que no iba a recibir nada en Navidad. También podemos ver el de Ron. Ese sí es rojo oscuro como en el libro, y con esta misma combinación de distintos estambres. La verdad es que a mí me encantaron estos nuevos diseños y ya quiero uno. Los uniformes de Hogwarts están hechos con lana británica, algodón orgánico, botones de nácar, botones de madera, tartán escocés y otras telas naturales. El uniforme de Ravenclaw, por cierto, tiene los colores correctos, el azul y el bronce. Para los personajes mágicos, intentaron encontrar una manera en la que se sintieran diferentes, en contraste con los muggles. Y toda la ropa mágica incorpora elementos de la naturaleza. Utilizaron procesos naturales imperfectos, como la impresión botánica, pintura a mano o marmoleado. Con un vestuario más arraigado a la realidad, buscan que la gente sienta que la magia está a la vuelta de la esquina, como si de repente pudieras ver a una persona mágica caminando por la calle. La paleta de colores de los magos es completamente opuesta a la de los muggles. Es más oscura, temperamental y natural. Por cierto, nos mostraron escenas de las brujas y magos que veremos en la calle celebrando la caída de Voldemort, el 1 de noviembre de 1981. Esto lo sabemos porque ya los habíamos visto en algunas fotografías y videos filtrados. Este mago de aquí todavía no está confirmado, pero los fans creemos que se trata de Daedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix y uno de los primeros magos que Harry conoce en el Caldero Chorreante, porque en los libros se describe como un hombrecito de sombrero violeta. Este posible Daedalus Diggle sería interpretado por el actor John Furlong. A este otro mago no lo habíamos visto antes, pero por el lugar en el que se encuentra, yo creo que podría ser nuestro primer vistazo a Tom el Tabernero en la serie. Puedo equivocarme, pero lo veo bastante posible porque está dentro del pub. Y además en el libro se describe como calvo y con aspecto de nuez blanda. También nos dan un dato curioso del vestuario de Dumbledore, que él se verá como un caballero eduardiano, porque eso es lo que usaría en su edad de oro cuando era joven. Y en esta toma que dura apenas un segundo, podemos encontrar varias cosas interesantes. En primer lugar, vemos un primer vistazo de cómo se verá Argus Filch en la serie, a quien no habíamos visto hasta ahora, junto con la señora Norris. También vemos algunos dibujos de posibles vestuarios para Hagrid. En la parte de arriba hay otro personaje que no logro identificar. Tal vez es Nick casi decapitado, no lo sé. Pero lo más importante es que aquí podríamos tener un vistazo a cómo lucirá Pips en la serie. Sí, Pips el Poltergeist. De hecho, este fue el primer personaje eliminado de las películas que se confirmó que estaría en la serie, pero hasta ahora no lo hemos visto.
Así que esta ilustración podría darnos una mejor idea de cómo sería su vestuario. Eso es lo que creemos los fans, pero recuerden, no hay nada seguro todavía, y podría tratarse de otro personaje. Ahora, esta habitación llena de libros me intriga muchísimo, porque podría ser nuestro primer vistazo a la biblioteca de Hogwarts, pero al mismo tiempo lo dudo por el desorden. Madame Pince estaría furiosa si la viera así. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Flourish Bloods? ¿La sección prohibida de la biblioteca? ¿Algún estante dentro de alguna sala común? No lo sé, ¿ustedes qué piensan? Pero no importa porque después vemos una escena mucho más interesante. Las primeras imágenes de Severus Snape en lo que podría ser esta importantísima primera clase de pociones de Harry Potter. En la pantalla vemos a Ron preparando su poción, lo que significa que Snape está paseando y revisando el trabajo de los alumnos. Esto prácticamente confirmaría que no solo veríamos la conversación de Snape y Harry, que ya vimos en la película, sino también la clase completa, lo cual me emociona muchísimo, porque es la clave para entender por qué Snape se convierte en el peor miedo de Neville Longbottom. Luego lo vemos en la misma escena del teaser, donde conjura el Lumos. Y creo que esta toma confirma todavía más que esta escena sucede cuando Harry Potter se escabulle a la sección prohibida de la biblioteca para encontrar más información sobre Nicolas Flamel. Porque del lado derecho, si se fijan bien, creo que se alcanza a ver un poco de la capa de invisibilidad de Harry Potter. Después de eso vemos una escena increíble que fue de mis favoritas. Vemos a Albus Dumbledore haciendo unas anotaciones en el despacho del director y bebiendo tal vez un whisky de fuego. Este es nuestro primer vistazo al despacho del director en la serie, y aunque no se ve tan diferente, me encanta ver a Dumbledore disfrutando de su vida en este balconcito. Esta tampoco parece ser una escena que presencia a Harry, así que nos podrían estar confirmando que efectivamente veremos escenas desde el punto de vista de otros personajes, como Dumbledore. Y hablando de él, vean a John Lithgow jugando con Alastair Stout. Se ven tan adorables, son lo máximo. Hablando de adorables, creo que podríamos haber visto el primer momento en el que Dominic, Arabella y Alastair se enteran de que son los nuevos Harry, Ron y Hermione, porque parece que están leyendo una carta de Hogwarts, que en realidad podría confirmarles que ganaron el papel. Por cierto, el hecho de que nos muestren este tipo de escenas, que son muy importantes y que además están grabadas, me hace pensar que este no será el único detrás de cámaras que veremos en la serie, sino que es solo una probadita muy chiquita, y que tendremos muchas más cosas reveladas de aquí a diciembre. Eso espero porque estoy desesperada por ver más. También tenemos un primer vistazo a la escena del troll en el baño de chicas. Aquí se ve el baño destrozado y vemos a Ron con su varita, la que usará para conjurar Wingardium Leviosa. ¡No Leviosa! Lo interesante es que están con sus uniformes, lo que significa que esta escena del teaser, que antes pensábamos que podría pertenecer al ataque del troll por esta figura misteriosa que se ve en la izquierda, en realidad no corresponde a Halloween, porque ahí Harry y Ron no llevan su uniforme, sino ropa normal, tal vez de fin de semana o de vacaciones. Así que creo que voy a regresar a mi teoría original que tuve la primera vez que vi el tráiler, de que podría ser cuando Harry le muestra el espejo de Oesed a Ron en Navidad. Aunque esta escena me sigue intrigando muchísimo, sobre todo por esa figura misteriosa. ¿Quién es? Les juro que no logro ubicar en qué parte de la historia encaja. ¿Ustedes qué piensan? Porque esto no me deja dormir. Luego podríamos estar viendo un primer vistazo al ajedrez mágico, que parece que ahora va a estar levitando. Pero más importante aún, vemos imágenes de los niños divirtiéndose en el set. Algo que me encanta. Por cierto, en esta imagen también se puede ver el diseño de los uniformes de Quidditch de las 4 casas. No sabemos si es el final, pero parece que cada uno tendrá patrones diferentes. Por último, quiero analizar más a fondo el andén 9 3/4, porque ya nos dieron muchas más imágenes de los interiores. Ya habíamos visto que del lado izquierdo hay un módulo de artículos perdidos, que tiene todo el sentido que esté ahí, porque cada año ese andén termina en caos, con tantos alumnos intentando subir al tren con baúles, mascotas y demás útiles escolares, y además despidiéndose de sus familias al mismo tiempo. Del lado derecho también podemos ver un café, donde venden frutas y otras bebidas, básicamente algo para desayunar antes de que los alumnos tomen el tren a las 11 de la mañana.
mañana. Pero ahora tenemos un vistazo más cercano a ese café y a las máquinas extrañas que tiene. Este lugar me encanta, quisiera tomarme un café ahí. También nos revelaron el rótulo del andén, que seguramente estará arriba de la barrera que los alumnos tienen que cruzar para entrar. Y si se fijan, tiene un foco bastante interesante que me intriga. Al menos yo creo que este foco indicará cuándo se puede cruzar la barrera y cuándo no. Por ejemplo, en Harry Potter y la Cámara Secreta podríamos ver que se apaga, y en ese momento Harry y Ron ya no pueden cruzar. Pero eso es especulación mía. Lo importante es que se ve increíble. Y fíjense, incluso dentro del andén estamos viendo elementos naturales, como esta decoración en el techo y este mural con un árbol. Y este mural me parece muy curioso, porque principalmente vemos animales muggles. Pájaros, una ardilla, un ciervo, una liebre y un hurón. Aunque podría ser un Jarvie, una criatura mágica que se parece a un hurón gigante, con la diferencia de que puede hablar. Pero lo importante de este mural aparentemente muggle es que muestra una lechuza en lo alto, que creo que simboliza este elemento mágico dentro de un mundo aparentemente normal. Después de todo, la lechuza no es un animal completamente mágico ni completamente muggle. Y el andén está escondido en una estación muggle, y no se ve a simple vista que es un lugar mágico. Hay que encontrarlo. Y es justo ahí, en el andén 9 3/4, que se unen ambos mundos. En otros murales vamos a ver más lechuzas, por lo que yo creo que representan la magia. Y curiosamente, en el escudo del ferrocarril de Hogsmeade aparecen tanto un árbol como una lechuza, junto con la misma H medieval en minúscula que vemos en el nuevo escudo de armas de Hogwarts, porque ahí es hacia donde se dirige el expreso de Hogwarts. Estos son solamente algunos detalles que pude notar en el documental. Imagínense todo lo que encontraremos cuando salga la serie completa. Va a ser una verdadera locura. Asegúrense de estar suscritos y con la campanita activada, porque seguramente vamos a seguir encontrando más detalles escondidos de los libros en la serie, y no se van a querer perder de nada. No sé ustedes, pero después de ver el detrás de cámaras, yo ya necesito que sea diciembre. Y mi pregunta para ustedes es, ¿les gustó el documental? ¿Aumentó sus expectativas de la serie o esperaban otra cosa? Déjenme su respuesta en los comentarios. Además, díganme si encontraron algún otro detalle escondido que no haya mencionado. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir mucho más de la serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.